A disponernos, como oraba nuestro hermano Freddy, a disponer nuestras mentes en la medida de lo posible. Yo sé que hay veces es difícil, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, mis amados hermanos. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Capítulo 21. Y en la medida que podamos ponernos de pie, mis hermanos, si podemos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del Señor. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, más o menos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús, tomó el pan, les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Hermanos, oremos. Padre y Dios Santo, te damos gracias por tener el privilegio de leer las Escrituras. Señor, nos disponemos para escucharte. Por favor, danos concentración. Danos, Señor, quietud de nuestras mentes para tener nuestra mente concentrada en el texto. Porque te lo pedimos, Señor, y te pido la dirección tuya para mi corazón, Señor, también, para ministrar a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Y amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Qué maravilloso texto, mis hermanos, como toda la palabra de Dios, ¿cierto? Qué maravilloso texto, como toda la palabra de Dios. Pero quiero empezar en esta mañana, mis hermanos, con una breve introducción. Bueno, hay una mentira muy común entre los cristianos. ¿En qué consiste esa mentira? Bueno, es pensar que después de la resurrección todo debería ser fácil, todo debería ser muy bien, que una vez conocemos a Cristo, el fracaso desaparece, ¿cierto? Sin embargo, el primer gran relato de Juan después de la resurrección comienza exactamente al revés. Es extraño, ¿cierto? Allí tenemos 7 discípulos que pasan toda la noche trabajando y no consiguen absolutamente nada.
aunque son pescadores experimentados. ¿No les parece muy extraño? Ellos son pescadores experimentados, pero no logran nada. Mis hermanos, creo que esto nos muestra que la obra del reino no depende principalmente de nuestra experiencia. Sí, de nuestra experiencia, de nuestros recursos, de nuestra capacidad, sino de qué? De la presencia y la palabra del Cristo resucitado. Definitivamente, el fruto en cualquier cosa que emprendamos, y en este caso a nivel ministerial, mis hermanos, el fruto depende del Cristo resucitado. Querida iglesia, esta mañana vamos a ver cómo el Señor transforma una noche de fracaso en una mañana de abundante fruto. Cómo el Señor toma el hombre a los hombres cansados y vacíos y los lleva a experimentar que cuando Él habla, cuando Cristo habla, las redes se llenan, el corazón se fortalece, pero la misión cobra un nuevo sentido. Mis hermanos, él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que, querida iglesia, acerquémonos pues a nuestro texto con una pregunta que debe acompañarnos durante toda la exposición. ¿En qué consiste esta pregunta? ¿En qué áreas de tu vida tú estás intentando pescar sin depender plenamente del Señor resucitado? Vamos a hacernos esa pregunta y vamos a tenerla durante toda la exposición. ¿Qué áreas de tu vida? Cuando hablo de pescar, pues obviamente estoy utilizando aquí una figura simbólica, pescar en todo el sentido de la palabra. Cualquier proyecto, cualquier pensamiento, en fin, donde quieres hacerlo en tus propias fuerzas. Vamos a ver aquí, mis hermanos, cómo el Señor nos muestra, cómo nos indica los resultados realmente de cualquier proyecto. Así que, mis hermanos, preguntémonos qué, cómo encaja el capítulo 21 aquí en todo el Evangelio de Juan. ¿Por qué el capítulo 21 está ubicado aquí precisamente, mis hermanos? ¿Por qué aparece aquí? Bueno, recordemos lo siguiente. En el capítulo 2, Jesús llena las tinajas. En el capítulo 4, Jesús da agua. En el capítulo 6, Jesús multiplica los panes. En el capítulo 11, Jesús da vida. Capítulo 20, Jesús vence la muerte. Capítulo 21, nuestro texto, vemos lo que Él hace aquí. Él provee alimento. Él indica dónde están los peces. Cuando el Señor les dice a ellos, echen la red al lado derecho. Él indica dónde están los peces y no solamente esto, los peces le obedecen al Señor Jesús. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos aquí en nuestro título, en nuestro capítulo. Jesús prepara el desayuno. Tremendo eso. Aquí en nuestro capítulo 21, Jesús prepara el desayuno. Aquí también Jesús demuestra que las afirmaciones de Él siguen siendo verdaderas después de la resurrección. También nos muestra cómo continúa gobernando y cómo continúa guiando a su iglesia. También nos muestra cómo los discípulos ya creen, pero ellos deben entender otra gran lección. ¿En qué consiste esa lección que ellos deben entender, mis hermanos? Y es que la fe verdadera también significa depender diariamente del Cristo resucitado. Hermanos, la fe verdadera significa eso, depender en lo más mínimo, en lo más pequeño de nuestra vida, depender de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Pero también el capítulo 21 está relacionado con los gran yo soy.
que aparecen en el Evangelio. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida. Hermanos, el capítulo 21 aparece relacionado durante todo el Evangelio. En Mateo capítulo 4 y versículo 18 es muy interesante porque el ministerio del Señor comienza con una pesca. Ahora, en Juan 21, el ministerio termina con otra pesca. Es muy interesante eso, ¿cierto? Ahora, preguntémonos, ¿por qué Juan termina su evangelio con una pesca? ¿Por qué será que Juan termina su evangelio con una pesca? Bueno, mis hermanos, creo que la respuesta es esta, porque él quiere demostrar que la resurrección de Cristo no significa la ausencia de Cristo. La resurrección del Señor no significa que ya quedamos solos aquí y ya Él resucitó, el Señor ya se fue al cielo y todo aquí continúa normal y listo y no pasó nada. No, no, no. Creo que eso no es lo que significa, mis hermanos. Así que Juan 21 encaja perfectamente con toda la coherencia del Evangelio de Juan. Pero saben, hermanos, ¿qué es lo más maravilloso de este capítulo? Que toda la narrativa del Evangelio, incluyendo el capítulo 21, nos conduce a una persona, nos conduce al Cristo suficiente. Mis hermanos, si pudiéramos decir en una sola frase, ¿qué nos muestra todo el Evangelio de Juan? Que entre otras cosas, dos aspectos centrales. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su identidad? ¿Cierto? Y la necesidad de creer en Él para ser salvos. Esto nos muestra. Ahora, es bien importante, mis hermanos, que toda la narrativa nos lleva a que depositemos nuestra confianza en el gran y Cristo suficiente. Así que, mis hermanos, bien, con esta breve introducción, no habíamos empezado todavía el sermón, todavía no hemos empezado. Mi propuesta, mis hermanos, mi propuesta metodológica para nuestra exposición tiene tres encabezados. Ya los ven ahí en pantalla, ¿cierto? Primer encabezado, entonces, el esfuerzo humano sin Cristo es totalmente estéril. Sí, sin vida. Versículos 1 al 3. Nuestro segundo encabezado, el verdadero fruto es el que viene por la autoridad soberana del Cristo resucitado. Versículos 4 al 8. Y nuestro tercer encabezado, el Cristo resucitado sostiene a quienes llama. Esto es maravilloso. Esto es espectacular. El Cristo resucitado sostiene a quienes llama. Versículos 9 al 14. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, abordemos nuestro primer encabezado. El esfuerzo humano sin Cristo es totalmente estéril. Uno se pregunta, mis hermanos, ¿por qué Pedro vuelve a pescar? Uno se pregunta, ¿por qué Pedro vuelve? Y no solamente Pedro, sino los demás lo siguen también, ¿cierto? ¿Por qué vuelve a pescar? ¿Será que Pedro está abandonando el ministerio? ¿Será que él está dejando el ministerio de lado? Esto no sirvió para nada. Sigamos nuestra propia vida otra vez. Pues sí, estuvimos con Jesús, lo seguimos durante un tiempo, pero pues finalmente esto acabó. Parece que él estuviera abandonando el ministerio o sencillamente está esperando algo. ¿Será que Pedro está esperando algo, mis hermanos? Pues bien, en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestro texto, creo que vamos a tener luz a esas respuestas, a esas preguntas, perdón, ¿cierto? Pero, mis hermanos, ¿qué significa este corto relato? Este corto relato, cuando aparece ahí, Juan nos lo muestra, nos lo indica de una manera clara lo que ellos están haciendo. Parece que lo que intentan hacer, hermanos, ¿esto qué significa? Bueno,
hay algunos predicadores que piensan que aquí hay un simbolismo con la pesca de almas y predican también que esto nos está mostrando definitivamente que esa pesca de los discípulos ahí está relacionada con la pesca de almas. Pero aquí hay un gran problema. Juan nunca menciona esto en el texto. Juan no lo dice, hermanos. De manera que si nos acercamos más al contexto de nuestro texto, lo que sí podemos ver es que hay un énfasis especial en la presencia de Cristo para producir fruto. Eso sí es lo que vemos ahí. La presencia de Cristo es suficiente y necesaria para producir fruto. Eso es lo que podemos mirar allí. Pero hermanos, ¿por qué 7 discípulos? ¿Por qué hay 7? ¿Y dónde están los otros? ¿Por qué solamente están estos 7 allí? Porque el texto Juan nos indica, nos lo relata de manera clara en quiénes están allí. Bueno, algunos proponen lo siguiente, por lo cual aparecen estos 7 discípulos allí. Ponen entonces que Pedro representa allí al liderazgo. De hecho, el texto, si miramos un poquito desprevenidamente, el texto pareciera hacer énfasis especial en Pedro, porque lo menciona como el que se va a pescar, pero luego en el versículo 15 se menciona como el discípulo a quien se dirige Jesús directamente, ¿cierto? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y otra vez, apacienta mis ovejas. 3 verbos, varios sustantivos distintos. Un juego de palabras ahí que no lo vamos a mirar hoy, pero que son muy interesantes. Son muy interesantes. Entonces, pareciera que Pedro aquí está tomando como la cabeza dentro del capítulo. No, hermanos. Entonces, hay quienes proponen que Pedro representa el liderazgo, que Tomás representa al que dudó. ¿Se acuerdan? Si no veo las marcas de las manos, no creo. ¿Se acuerdan de Tomás? Muy bien. Pero está allí también Natanael. ¿Se acuerdan que Natanael fue aquel que cuando se acercaba a Jesús, Jesús dijo, he ahí un verdadero israelita? ¿Cierto? Un verdadero israelita. Muy bien. Entonces, parece que este Natanael aquí está representando al primer creyente sincero. Sí, este Natanael él expresa bien, puede salir algo bueno de ahí, de Nazaret, ¿cierto? Bien, pero aparecen también aquí los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, entre los cuales se encuentra el apóstol Juan. Ojo, el apóstol Juan es uno de los 2 hijos de Zebedeo. Ellos, los 2, Juan y Jacob, hijos de Zebedeo, representan el círculo íntimo de Jesús, los más cercanos, los más allegados a él. Noten que Juan, por ejemplo, habla varias veces de el discípulo a quien Jesús amaba. Él no habla de sí mismo como yo, que era el que el Señor amaba más. Él no habla en esos términos, sino el discípulo a quien amaba Jesús. Era del círculo tan íntimo que acuérdense cuando el Señor dijo que uno lo iba a negar. Y entró pues la controversia ahí entre ellos. Pero ¿cómo que uno de nosotros lo va a negar? Y comienzan a preguntarse entre ellos. Y Pedro le hace señas a Juan que estaba recostado al lado de Jesús. Pregúntale quién. Pregúntale quién. ¿Cierto? Entonces, este Juan, mis hermanos, hacía parte de los hijos de Zebedeo. Ellos pues representan al círculo íntimo. Pero hay otros 2 allí que representan al resto. Es decir, que se deduce, y algunos teólogos ortodoxos o muy escriturales llegan a la conclusión
Allí está toda la iglesia apostólica representada. Allí están todos representados. Esto no es una experiencia privada de Pedro, que uno podría pensar, bueno, este Pedro parece que es el protagonista en el texto. No, no, no es una experiencia privada, mis hermanos, del apóstol Pedro. Es una manifestación para toda la comunidad apostólica. Muy bien, mis hermanos. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Bueno, lo primero es que Cristo no llama únicamente a individuos. Cristo no llama únicamente a individuos. Cristo forma un pueblo. Hermanos, Cristo forma una comunidad. Nosotros somos una comunidad. Nosotros somos una comunidad fundamentada en la fe que es en Cristo Jesús. Una comunidad que debe demostrar solidaridad, que debe demostrar comprensión, que debe demostrar si yo estoy caminando mal como comunidad. Ustedes no me pueden dejar que yo camine mal. No, la comunidad se debe pronunciar como tal. Hermanos, el Señor pues forma comunidad. Allí los tenemos, a 7. Están allá. Pero ¿no les parece interesante que Juan haga tanto énfasis en la noche? ¿Por qué de noche? ¿Por qué hay varios sucesos en el texto y a lo largo del Evangelio que se dan es en la noche? Y Juan nos da, pues nos lo relata. ¿Por qué en la noche? Bueno, es interesante, mi querida iglesia, que a Juan le encanta el contraste. A Juan le gusta mucho el contraste. Por ejemplo, Juan habla de luz, tinieblas. Juan habla de día y de noche. Aquí hay un contraste que tiene una razón de ser, ¿cierto? Por ejemplo, mis hermanos, vemos que Nicodemo viene en el día o en la noche. En la noche. Él viene a Jesús en la noche. Cuando Judas sale y deja el grupo, ¿es de día o es de noche? Es de noche. Cuando María Magdalena llega al sepulcro, ¿está de día o está de noche? Dice que estaba todavía oscuro, ¿cierto? Estaba todavía oscuro, mis hermanos. Pero ahora los discípulos, ¿en qué momento están trabajando? ¿En qué momento están intentando pescar? ¿En el día o en la noche? En la noche. Interesante eso, ¿cierto, hermanos? Interesante eso. Mis hermanos, ¿no será que la noche señala soledad? ¿No será que la noche nos cubre de mucho y que podemos estar solos ahí, nadie nos molesta, intentamos hacer las cosas a nuestra propia manera, no tenemos fiscalización, no tenemos quien esté opinando, porque por lo regular en la noche es que dormimos, ¿no es cierto? ¿Y cómo está la ciudad cuando en la noche? En silencio. Salga usted a la 1 o 2 de la mañana por las calles y usted ve una tremenda soledad. Así que hermanos, preguntémonos en esta mañana, ¿estás intentando criar a tus hijos sin Cristo en tus propias fuerzas? ¿Estás intentando construir tu matrimonio o una familia sin Cristo, totalmente solo o sola? ¿Estás intentando dominar algunos pecados sin someterte a Cristo?
que esa iglesia no tiene por qué meterse en mi vida privada. Estás intentando, mis hermanos. ¿Quieres que tu esposa o tu esposo cambie? ¿No quieres a Cristo en tu matrimonio? Ay, no, pues eso, pues ya, toda hora religión. No, 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 sin religión, sin religión. Hablemos, pero hablemos de lo que nos es común. ¿Para qué hablar de religión? ¿Quieres dejar a Cristo de lado? Las personas que acabamos de describir aquí, todos intentan pescar de noche o en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no quieren la luz del día. ¿Y quién es la luz del día? Cristo es la luz del día. No quieren la luz del día, mis hermanos. Por eso es el resultado que obtenemos. Por eso es el tipo de resultado que tenemos. Iglesia, cuando no estés contento o contenta con las circunstancias que estás viviendo, tienes que revisar el método. ¿Qué estás haciendo? No le eches la culpa a nadie. No, ¿qué estás haciendo? Si quieres cambiar tu circunstancia, tienes que cambiar lo que estás haciendo para que tengas resultados diferentes. Yo no puedo pretender tener libertad financiera, tener una muy buena economía sin haber hecho un presupuesto financiero, sin haber concretado cuáles son mis ingresos y cuáles son mis salidas. Por más ingresos que tenga, pero tengo un roto que no he tapado a nivel financiero, puedes tener muchos ingresos, pero no vas a ver resultados. Hermanos amados, estamos intentando vivir esta vida en la oscuridad, sin la luz de Cristo. Preguntémonos eso en esta mañana. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El verdadero fruto es el que viene por la autoridad soberana del Cristo resucitado. Versículos 4 al 8. Ahora, noten ustedes algo en el versículo 4. Miren qué dice. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué no lo reconocieron inmediatamente? El punto, mis hermanos, es que el no reconocer a Jesús inmediatamente aparece varias veces después de la resurrección. No se da solamente aquí. No, aparece varias veces. Por ejemplo, María Magdalena no lo reconoció. ¿Se acuerdan? María Magdalena no lo reconoció. Fue hasta cuando el Señor le dijo, María, que ella dijo, Raboni. Por ejemplo, los discípulos de Emaús, los que el día de la resurrección, el día que resucitó, van caminando, van conversando, y hombre, pues, esto paró todo. Era un gran profeta, pero vea, lo mataron. Y de pronto se aparece un forastero y se une a la conversación. Oye, me encanta eso. Me encanta eso. Se une a la conversación. Hey, ¿de qué están hablando? Oigan a este, pues no sabes pues lo que ha pasado en Jerusalén en estos últimos días. Y tratan como de regañarlo porque está desinformado. Y siguen la conversación y charlando. Él hace como que va a seguir derecho, ya es tarde. Entonces le dicen, ¿por qué no te quedas? Quédate con nosotros porque ya está muy tarde. Uy, hermanos, qué escenario tan maravilloso. Entonces él se queda y van a repartir la comida.
¿Y qué hace él? Da gracias, ¿por qué? Por los alimentos. Y ellos, es él. Se desapareció, se fue de su lado, se desapareció. Entonces, no lo reconocieron inmediatamente, pero ahora estos pescadores, sus discípulos, tampoco lo reconocen. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, no porque Jesús hubiera dejado de ser Jesús, sino porque el cuerpo resucitado pertenece al orden de la nueva creación. Interesante que hay un contraste ahí. La nueva creación, es decir, después de ser resucitados, y la antigua creación. Interesante eso. Mis hermanos, Juan quiere señalarnos algo aquí. El reconocimiento de Cristo siempre depende de la revelación de Cristo. Lo vuelvo a repetir. El conocimiento de Cristo siempre depende de la revelación de Cristo. Tú y yo podemos ser ratones de biblioteca investigando quién es ese Jesús de Nazaret. Podemos meternos en las bibliotecas y pasar mucho tiempo investigando, pero tú no lo vas a conocer a él finalmente si él no se te revela. Hermanos, es absolutamente necesario la revelación de Cristo. No basta verlo. Él debe revelarse. Él debe darse a conocer, mis hermanos. Y esto encaja perfectamente con lo que él dijo a lo largo del Evangelio. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es decir, ninguno tiene la capacidad de buscar a Jesús por iniciativa propia. Nadie. Él tiene que revelarse. Él tiene que revelarse. Creo que les conté esto ya. Paul Washer estaba predicando en Canadá y en la última noche, porque ya al otro día regresaba nuevamente a su casa, entró un hombre, él dice que un hombre grandote, un campesino, y entró con un sobre en la mano y Paul le dijo, ¿puedo ayudarte en algo? Y él le dijo, mira, yo nunca había oído, nunca había estado en una reunión como estas, pero en este sobre tengo unas radiografías. El médico dice que voy a morir pronto, que tengo como 3 meses de vida. Y pues no sé en qué tú me puedas ayudar. Paul terminó el culto y lo llevó a contemplar Juan 3:16. El campesino poco sabía leer, casi no sabía leer. Entonces Paul le dijo, ¿puedes leer aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y él, entre medio de lo que podía, porque de tal. Pasaron mucho rato y Paul no le presionó nada, sino simplemente quería que leyera. Y él cuenta que después de un buen rato, ese hombre pegó un grito, se paró de allí gritando, lleno de felicidad, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Y Paul le preguntó, ¿por qué lo sabes? Pues porque aquí dice que si yo creo en él, tengo vida eterna. ¿Quién se lo había revelado? El mismo Espíritu Santo. Pablo dice, simplemente lo llevé a que leyera una y otra vez, hasta que el Espíritu Santo abrió su corazón. Así que mis hermanos, Él debe revelarse a nuestras vidas para poderlo conocer. Iglesia, no conocemos verdaderamente a Cristo porque seamos muy inteligentes. No, hermanos. Lo conocemos porque Él se nos ha revelado. No es que tú seas un erudito, una persona con un alto nivel de coeficiente intelectual.
No es por eso, mis hermanos. Tú y yo hoy nos reunimos aquí en comunidad, nos buscamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros, porque un día sucedió en cada uno de nosotros algo en común. Vimos a Jesús resucitar. Le vimos en la cruz. Supimos, entendimos que Él había muerto en la cruz por nuestros pecados. Lo entendimos. ¿Por qué lo entendimos? Porque Él nos lo hizo saber. Porque Él nos lo reveló. Así que, hermanos, preguntémonos por qué Juan insiste en el amanecer. Versículo 4. Observen que él menciona el amanecer. ¿Por qué Juan dice cuando ya iba amaneciendo? ¿Por qué simplemente él no dice por la mañana? ¿Por qué él habla en esos términos? Bueno, hermanos, como les dije anteriormente, Juan ama el simbolismo de la luz, de las tinieblas, del día, de la noche. Nicodemo vino de noche, Judas salió de noche, María llegó cuando todavía estaba oscuro. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? La pesca termina cuando amanece. La pesca termina cuando amanece. El amanecer simboliza la llegada del Señor. ¿En qué momento llega el Señor? Cuando ya amanecía. La luz, al salir la luz, vence la oscuridad. La oscuridad desaparece. Cristo aparece cuando termina la noche de esterilidad. Hermanos amados, toda noche, toda oscuridad, toda incertidumbre, toda confusión termina cuando Cristo aparece en tu vida. Revisa tu vida, dale una mirada a tu vida, en tus dificultades y todo aquello, dale una mirada a tu vida. Y estoy seguro que llegas a la misma conclusión que yo. Se te amaneció cuando viste a Cristo. Cuando llegaste a Cristo, vida no volvió a ser igual. Ay, pero pastor, yo, ¿por qué no siento nada? Yo, ¿por qué no siento nada? Pues yo soy el mismo. Entonces, yo no siento nada. Frente a eso, yo te pregunto, ¿pero tu vida ha cambiado en algo o sigues exactamente igual? Tu vida ha cambiado en algo, en algo. Un ejemplo, por ejemplo, que fueras muy palabroso, que por nada, por cualquier cosa, en cualquier conversación, echaras el madrazo. Continúas así igual, continúas así igual. O el tema del madrazo ha cambiado. No, pastor, si yo ya no he hecho el madrazo. Bueno, algo ha pasado allí. Algo ha pasado allí. Mis hermanos, es hermoso ver el versículo 5. Miren cómo el Señor los trata en el versículo 5. Dice, y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Hijitos, la palabra griega utilizada ahí es una que se refiere a niños en formación. A niños en formación, hijitos. No les dice hijos, sino hijitos. Una palabra cariñosa. Niños en formación. Y el Señor entonces, hermanos, entra en acción. Versículo 6 dice, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces.
Así que mis hermanos, observen la acción del Señor. Echen la red concretamente al punto, al sitio. Recuerden que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Por lo tanto, Él sabe dónde están los peces. Él sabe dónde están. Claro, él es el creador, hermanos. Él sabe dónde están los peces. Viene la obediencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesús habla y nosotros obedecemos? ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, el fruto es tan abundante que no la podían sacar. ¿Se están dando cuenta de la formulita que vemos ahí? Cuando Jesús habla y nosotros obedecemos sin buscar caminos distintos, sino obedecemos, el fruto no se deja esperar. El resultado ahí es que la abundancia fue tal que no la podían sacar. Hermanos, toda eficacia en nuestra vida depende de Cristo. ¿Quieres ser eficaz en tu vida? En todo lo que tú y yo hacemos. ¿Quieres ser eficaz? Bueno, esa eficaz depende de Cristo. Depende de la obediencia a Cristo. Hermanos, es triste cuando en una consejería uno trata de orientar al hermano o a la hermana a la palabra de Dios y uno siente que se molesta. Uno siente, percibe que se molesta, que no le gusta. Pero miren lo que nos está mostrando aquí Juan 21. Nos está mostrando que si queremos ser exitosos, depende de la obediencia a la palabra del Señor. Mis hermanos, todo buen éxito en nuestra vida, todo, absolutamente todo, depende de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo mejor que tú y yo podemos hacer es seamos obedientes a su palabra. Les dijo, échenla a la derecha, échenla ahí. ¿Qué tal que Pedro hubiera dicho, no, pero Señor, toda la noche ahí usted va a decir aquí que están ahí, sabiendo que hemos pescado toda la noche? Nosotros que somos, sí, nosotros que somos experimentados, oye, a enseñarle al papá a ser hijos. Echan a la derecha, ellos en silencio. Hermanos, y la abundancia fue impresionante. Pero aquí vienen unos pequeños detalles preciosos. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer y último encabezado. Nuestro tercer y último encabezado. El Cristo resucitado sostiene a quienes llama. Versículos 9 al 14. Noten que el versículo 9 menciona las brasas. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Brasas o carbones encendidos para nosotros de pronto más cercanos a nosotros. Brasas. Hermanos, es interesante que la palabra que Juan utiliza aquí es una palabra un poquito extraña. Es antraquía. Antraquía. Solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. La primera vez aparece en Juan 18, cuando Pedro niega a Jesús. Pero ¿en qué o en dónde o en qué circunstancia Pedro niega a Jesús? ¿Se acuerdan que él estaba junto a la fogata? Él está junto a la fogata porque tienen mucho frío, y entonces ahí es donde presionan a Pedro, tú eres de ellos también, porque estabas allá en el huerto y toda la cuestión, y él lo niega a pie juntillas. Él está cerca a la fogata, cerca a las brasas. Ahora lo vemos aquí en Juan 21, siendo restaurado al lado de las brasas. Restaurado.
Si usted mira el versículo 15, que no lo tocaremos hoy, pero en el versículo 15 se da la restauración de Pedro, lo que los teólogos dicen que fue la restauración de Pedro. ¿Cuál es la circunstancia en que Pedro es restaurado? Al lado de las brasas, al lado de los carbones encendidos. Mis hermanos, es interesante que Juan establece aquí una especie de paralelo teológico, muy interesante. El lugar del fracaso donde él se convirtió en el negador del Señor, en esas benditas brasas, al lado de esa fogata, es al lado de una fogata similar donde aparece la restauración. Hermanos, aunque la restauración formal ocurre en los versículos 15 al 19, el escenario ya está preparado para la restauración de Pedro, al lado de unas brasas. Al lado de unas brasas es donde él le había negado. Iglesia, Cristo no evita los lugares de nuestra caída. En algunos momentos el Señor nos deja pasar por ahí, pero también utiliza los lugares de nuestra caída para restaurarnos, para restaurarnos. Un esposo o una esposa puede abandonar a su esposo o a su esposa, y ese esposo o esposa quedar solos ahí tirados sin saber qué hacer en su vida, desaparecidos, sin manera de resolver el asunto. Déjeme decirle que Cristo puede restaurar su hogar también en la misma circunstancia. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero la circunstancia no es una limitante para Cristo. La circunstancia, cualquiera que sea, lo más terrible que sea, no es una limitante para Cristo. Tu vida puede ser restaurada. Tal vez has tenido una vida triste porque las cosas no han sido como pensaste y te sientes triste. Mira este ejemplo. Yo creo que Pedro, cuando negó a Jesús aquella noche, que dice el texto que él salió cuando cantó el gallo, él salió y lloró amargamente. Y pienso en Pedro, eh, qué porquería soy yo. Uy, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo sería el gran remordimiento? Pero vamos a ver en el versículo 15, en ese juego de palabras que hay allí, cómo el corazón de Pedro es atravesado de lado a lado de la manera que Pedro jamás imaginó. En su restauración. Mis hermanos, lo hermoso aquí es que Cristo Jesús ya había preparado el alimento. Voy a hundir un poquito el acelerador. Versículo 9. Él ya había preparado el desayuno. Tremendo, ¿cierto? ¿Por qué el desayuno? Es interesante, hermanos. Cristo ya tiene el pan allí. Cristo ya tiene el pescado allí. Cristo ya tiene el fuego listo. Todo está listo. ¿Por qué todo esto está preparado? Hermanos, todo está preparado antes de que ellos lleguen. Porque es que el desayuno no depende de la pesca de ellos. El desayuno depende de la provisión de Cristo. La pesca, mis hermanos, no alimenta a Cristo. Cristo alimenta a los pescadores. Y eso nos recuerda inmediatamente a Juan 6, cuando él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan? Yo soy el pan de vida.
Hermanos, el buen pastor sigue alimentando a sus ovejas. También estamos viendo aquí un anticipo de la mesa del reino en Isaías 25. No voy a ir allá por cuestiones de tiempo. Pero en su casa, denle una mirada a Isaías 25 y Apocalipsis capítulo 19. Y usted se da cuenta allí cómo tenemos un anticipo del gran banquete que nos espera. El gran banquete que nos espera. Mis hermanos, antes de enviarnos al mundo, Cristo alimenta nuestras almas. Él no nos envía al mundo sin antes alimentarnos, sin antes prepararnos. Queridos discípulos, encontramos aquí la razón por la cual estamos siendo discipulados, porque Cristo nos enviará al mundo. Esa es la razón. Él nos está alimentando, Él nos está nutriendo con su palabra, ¿cierto? Así que hermanos, ¿por qué 153 peces en el versículo 11? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Juan nos da ese nivel de detalle? Bueno, no vamos a especular ahí en lo que la Biblia no dice. No vamos a entrar en especulación. Pero ¿por qué Juan es tan certero en decirnos 153? ¿Por qué no 150 o 152? No, 153. Hey, Juan, explícanos esto. Bueno, mis hermanos, aquí hay algunas interpretaciones de algunos. Por ejemplo, Agustín encontró un simbolismo numérico. Jerónimo, por ejemplo, habló de 153 especies de peces. Otros ven una referencia a Ezequiel capítulo 47, ¿cierto? Pero la verdad, mis hermanos, es que todas esas respuestas, aunque son ingeniosas, no son convincentes. No son convincentes. Hermanos, la interpretación más sólida, según el contexto del mismo texto, y que yo estoy de acuerdo con esa opinión, es que Juan nos está haciendo ver que él fue testigo ocular, que él estaba ahí. Él estaba ahí. Por eso la precisión 153, porque Juan quiere mostrar la enorme abundancia del milagro. Él quiere resaltar la, la grandeza de ese milagro. Nota que dice que eran peces grandes. ¿Por qué sabía que eran grandes? Porque él estaba ahí. Si no hubiera estado ahí, hubiera sido sencillo. Bueno, 153 peces. O muchos peces. No, 153. Y él dice, ay, no pequeños, mío, grandes. O sea que la comelona iba a ser buena, ¿cierto? Mis hermanos, no fue una pesca grande, no, fue una pesca extraordinaria. Y sin embargo, la red, ¿qué dice? No se rompió. Otro detalle, no se rompió. Hermanos, este nivel de detalle solo lo podía hacer alguien que estaba ahí. No se rompió. Mis hermanos, cuando Cristo obra, su provisión supera toda expectativa. Así de sencillo. Cuando Jesús obra en tu vida y en la mía, es ilimitado. Es ilimitado, mis hermanos. ¿Por qué nadie preguntó quién era? Versículo 12. ¿Por qué nadie preguntó quién era? Acuérdense que ellos ya saben, pero no se atreven a preguntar. No se atreven a preguntar. Mis hermanos, parece una contradicción, pero no lo es realmente. Ellos perciben algo. Ellos saben que es Jesús. Pero el Cristo glorificado produce una mezcla de asombro, de reverencia, de adoración.
Ellos no necesitan hacer preguntas. Ellos saben ante quién están. Ellos lo saben, pero están sobrecogidos. Sencillamente ellos están ante una escena de adoración silenciosa. Todo es tan claro, todo es tan claro, tan específico, que el silencio se convierte en un momento de adoración. Muy parecido a Isaías capítulo 6, muy parecido a Apocalipsis capítulo 1. Hermanos, cuando la gloria de Dios se manifiesta, las palabras desaparecen. A veces nos preocupamos por cómo oramos, porque no sabemos orar con palabras bonitas. No sé si le habrá pasado, pero como que se nos agota y es más, entramos en problemas cuando nos dicen que oremos. Hay veces pasado que le digo así a un hermano en una reunión, hacía quemarropa, mano, ora, o hermana, termina orando. Y siento la presión, hermanos, ¿por qué? Ahora, el silencio también es oración cuando contemplamos la gloria de Dios. Así que mis hermanos, detalles sobresalientes en todo el pasaje. Los discípulos no reconocen a Jesús. Jesús toma la iniciativa. Jesús habla. Jesús revela dónde están los peces. Jesús provee la pesca. Jesús ya preparó el alimento. Jesús invita a la mesa. Jesús será quien restaure a Pedro. Son los detalles generales que aparecen aquí, mis hermanos. ¿Qué nos enseña el pasaje acerca de Cristo? Estamos terminando, hermanos. Bueno, acerca de Cristo o cristología, cuando ya estamos familiarizados, en el pasaje vemos al Señor resucitado, vemos la soberanía del Señor sobre la creación, vemos que Él es el proveedor de su pueblo, vemos que el pastor alimenta a sus ovejas, vemos al Señor de la misión. Vemos al nuevo anfitrión como un adelanto del banquete mesiánico al final. ¿Qué nos enseña acerca de la iglesia el texto? Bueno, mis hermanos, la iglesia aparece como una comunidad que depende totalmente de Cristo, depende totalmente del Señor, como una comunidad que no produce fruto por capacidad propia, no, ¿cierto? Como una comunidad que vive de la provisión del Señor, como una comunidad que es fortalecida antes de ser enviada a la misión. ¿Qué nos enseña el pasaje con respecto a la esperanza futura? Hacia adelante. ¿Qué vemos en el pasaje, mis hermanos? Bueno, la comida preparada por Jesús anticipa el banquete mesiánico prometido en el reino de Dios, que está en Isaías 25, 6 al 9 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Nos anticipa esto. La comunión alrededor de Cristo resucitado es un anticipo de la comunión perfecta que los redimidos disfrutaremos en la consumación del siglo. Recuerden que la iglesia no está estática, hermanos. Venimos del siglo I, vamos por el siglo XXI y seguimos hacia adelante. Por eso siempre debemos mirarnos en esa perspectiva, no estáticos. Juan Calvino dijo de este texto: toda la eficacia del ministerio depende exclusivamente de la bendición soberana de Cristo resucitado. Martín Lutero de este texto dijo también: el ministro predica, pero Cristo produce el fruto. Andrew Bullinger dijo: la noche representa incertidumbre, debilidad, incapacidad, pero el amanecer representa la llegada del Cristo victorioso. Matthew Henry de este texto dijo tres cosas importantes. Cristo conoce nuestras necesidades antes que nosotros. Por eso, cuando ellos llegan, Él ya tiene preparado el desayuno.
La otra idea que desarrolla Matthew Henry es esta: el Señor honra la obediencia. No hubo discusión, no hubo debate, simplemente ellos obedecieron. Y tercero, Cristo fortalece a sus siervos antes de enviarlos nuevamente al ministerio. Qué hermoso esto, ¿cierto? Podríamos entonces, mis hermanos, dar una síntesis de lo que hemos visto en nuestro pasaje. Una síntesis aplicativa a su vida. Quizás algunos llegaron hoy después de una larga noche, ¿sí? Una noche de pecado, de cansancio, de frustración, tal vez de ministerio sin fruto, tal vez de oraciones aparentemente sin respuesta. Pero Juan 21, mis hermanos, nos recuerda que el amanecer siempre pertenece al Cristo resucitado. Cuando Él habla, las redes vuelven a llenarse. Cuando Él llama, la misión continúa. Cuando Él invita a la mesa, sus discípulos descubren que aquel que venció la muerte sigue sosteniendo a su iglesia hasta el fin. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, agradecemos tu misericordia para con nosotros. Agradecemos, Padre, que nos has consolado, que nos has animado, que nos has impulsado a no perdernos los momentos en que estamos en comunidad para escuchar tu voz. Has llenado nuestros corazones una vez más. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.